Hola, Rosmarie Tapia. Este segmento está dedicado a los diálogos. Terminado. Queda pendiente Atrape al lector, que ese es exclusivo para los que tomen el curso Escriba una novela desde cero. Hola, si estás aquí es porque te apasiona la escritura. Y hoy nos vamos a sumergir en un aspecto clave de cualquier narrativa, el diálogo. Exacto. Tenemos un montón de material interesante para analizar. Sí, vamos a bucear en el curso Escriba una novela desde cero. De Rosemary Tapia, nada menos. Una autora panameña con una trayectoria impresionante. Un éxito de ventas. Y además tenemos otras guías sobre diálogos en la narrativa, listos para descubrir cómo escribir conversaciones que cautiven a los lectores. Totalmente. El curso de Rosemary Tapia, con su experiencia, es oro puro. No solo nos da las herramientas, sino que también nos enseña a usar el diálogo para crear personajes memorables. Es que lo que dice sobre el diálogo como una ventana a la mente del personaje es Claro. brutal. No solo sabemos lo que dice, sino que podemos casi escuchar lo que piensa. Claro, y eso es fundamental para que la historia enganche al lector. Cuando lees un buen diálogo, te sientes como si estuvieras allí mismo escuchando la conversación. Como si la historia cobrara vida. Exactamente. En el curso, Rosemary Tapia menciona que el diálogo aporta credibilidad. Dice, y cito, representa las palabras que pronuncia directamente el personaje. Este estilo de diálogo proporciona credibilidad a la historia. La historia parece más real. Fin de la cita. Y no olvidemos el ritmo. Un buen diálogo puede romper con esos pasajes descriptivos largos y mantener al lector enganchado. Sí, es como un soplo de aire fresco. Rosemary Tapia lo llama hilo conductor de la trama. No solo aporta ritmo, sino que también crea suspense. Hablando de los elementos del diálogo, me ha llamado la atención lo de las acotaciones, esas intervenciones del narrador. Parece que hay que usarlas con pinzas. Sí, solo cuando sea estrictamente necesario. Ujú. En el podcast, Rosemary Tapia dice, las acotaciones se deben usar con responsabilidad solo cuando la narración lo requiere. La palabra más importante en una acotación o un inciso es el verbo principal, es decir, que hay que usarlas con mesura y con un propósito claro. Y por supuesto, el diálogo tiene que sonar natural. Eso es fundamental, nada de frases forzadas ni monólogos interminables. Hay que buscar un equilibrio, ¿verdad? Que la conversación fluya. Exacto. Rosemary Tapia lo dice muy bien en el podcast. Se debe establecer un equilibrio entre los diálogos, porque de lo contrario hay una desconexión y una sucesión de monólogos en lugar de diálogos. Es decir, que la interacción entre los personajes tiene que ser dinámica. Hablando de estilos de diálogo, empecemos por el más básico, el estilo directo. Sí, el que reproduce las palabras exactas de los personajes. Generalmente con guiones largos. Es el más fácil de usar, sobre todo para escritores que están empezando. Luego tenemos el estilo indirecto, donde el narrador nos cuenta lo que dijeron los personajes. Y por último, el estilo indirecto libre, donde la voz del narrador y los pensamientos del personaje se mezclan. Más complejo, ¿no? Sí, Rosemary Tapia dice que no es recomendable para una primera novela. Exacto. En el podcast dice, este es uno de los estilos de diálogo más complicado y yo no se los recomiendo en su primera novela. Uf, me da hasta miedo. ¿Por qué es tan difícil de manejar? Pues porque la línea entre la voz del narrador y la del personaje se difumina. Puede resultar confuso para el lector si no se usa con maestría. Claro, a veces no sabes quién está hablando o pensando. Exacto. Pero bueno, si se domina, puede crear una conexión muy íntima con el personaje. Y ahora, una pregunta para nuestros oyentes. En la última novela que habéis leído, ¿podéis identificar qué estilos de diálogo usaba el autor? Buena pregunta. Y ya que hablamos de errores comunes en los diálogos. La puntuación, ¿no? Sí, la puntuación incorrecta es un clásico. También los párrafos inconsistentes, el abuso de las acotaciones. En su curso, Rosemary Tapia nos da un consejo muy útil para elegir la puntuación correcta. La palabra más importante en una acotación o un inciso es el verbo principado, ya que será el que nos indique qué forma de seguir para colocar los signos de puntuación. Muy útil. Y no olvidemos que el diálogo tiene que revelar la personalidad del personaje. Cada uno tiene que tener una voz propia. Rosemary Tapia recomienda incluso entrevistar a personas que se parezcan a nuestros personajes para captar su forma de hablar. Me encanta esa idea. Y para que las voces sean únicas, incluso si los personajes tienen un trasfondo similar, Rosemary Tapia dice, personajes pueden tener similar educación, lo mismo que una situación sociocultural y hablar más o menos parecido, pero ponle opiniones diferentes. Es decir, darles puntos de vista opuestos para crear un diálogo dinámico. Para terminar esta primera parte, me gustaría centrarme en el ejemplo que Rosemary Tapia nos da en su curso. Un fragmento de diálogo directo de su novela El poder desenmascara. Sí, la escena de la llamada telefónica.
La separación entre diálogo y narración es impecable. Se entiende todo a la perfección. Esa escena es un ejemplo perfecto de cómo usar el estilo directo para transmitir información de forma concisa y mantener la atención. La noticia de la muerte del presidente, la reacción del personaje, todo se revela a través del diálogo. Es increíble cómo Rosemary Tapia logra transmitir emociones tan intensas con tanta economía de palabras. Se nota su experiencia. Totalmente. Y volviendo a los estilos de diálogo, me parece interesante que Rosemary Tapia recomiende practicar con el estilo directo e indirecto antes de pasar al indirecto libre. Es como si dijera, primero hay que dominar los básicos. Sí, como para aprender a caminar antes de correr. Pero incluso con el estilo directo hay detalles que marcan la diferencia. Claro. Las fuentes que estamos analizando insisten mucho en la importancia de la puntuación. Un error en la colocación de un guión o una coma puede cambiar el sentido de una frase. Totalmente. He leído diálogos con una puntuación tan confusa que me he perdido. Y la coherencia en los párrafos también es clave. Cada intervención de un personaje debería ir en un párrafo aparte. Exacto. Son reglas básicas pero importantes. Y ojo con abusar de las acotaciones. En las novelas contemporáneas se tiende a dar más espacio a la voz de los personajes. Rosemary Tapia nos anima a observar cómo habla la gente en la vida real, incluso a entrevistar a personas que se parezcan a nuestros personajes. Es un gran consejo. A veces como escritores nos olvidamos de la riqueza del lenguaje cotidiano. Y aunque los personajes compartan un mismo entorno, cada uno debe tener su propia voz, ¿verdad? Claro, Rosemary Tapia lo explica muy bien. Puedes tener personajes con una educación similar, un trasfondo parecido, que incluso hablen de forma similar. Pero lo importante es darles opiniones diferentes, perspectivas únicas. Como si cada personaje fuera una pieza de un puzzle. Exactamente. Y para terminar de entender el poder del diálogo, volvamos a la escena de El poder se enmascara. En esa escena no solo recibimos información, sino que también percibimos la tensión, la sorpresa, el cambio en el personaje. Y todo a través del diálogo. Sin duda, el dominio del diálogo es una de las claves del éxito de Rosemary Tapia, algo que todos los escritores deberíamos aspirar a conseguir. Ha sido fascinante, ¿verdad? Sí. Todo este análisis del diálogo en la narrativa. ¿Qué te parece si repasamos lo que hemos aprendido? Me parece perfecto. Hemos visto que el diálogo es la clave para que una historia cobre vida. No solo aporta realismo, sino que también nos permite conocer a los personajes, impulsa la trama y sobre todo mantiene al lector enganchado. Hemos descubierto que hay diferentes estilos de diálogo, cada uno con sus peculiaridades y sus retos. Sí, desde el estilo directo, que es el más sencillo, hasta el indirecto libre, que es más complejo, pero ofrece más posibilidades expresivas. Rosemary Tapia, con su experiencia como autora superventas, nos ha dado consejos muy valiosos para escribir diálogos efectivos. Sí, nos ha recordado la importancia de la naturalidad, la coherencia, la puntuación y sobre todo que cada personaje tenga una voz propia. Y esa idea de observar a la gente, de escuchar cómo hablan, me parece genial. Es una forma estupenda de aprender a crear diálogos auténticos. Escribir buenos diálogos no es fácil, pero con práctica y atención a los detalles podemos conseguirlo. Sin duda. Y ahora, para terminar, me gustaría dejarte con una pregunta para reflexionar. ¿Cómo puedes aplicar todo lo que hemos aprendido hoy para crear diálogos que no solo suenen naturales, sino que también revelen algo profundo sobre tus personajes y la historia que quieres contar? Esa es la pregunta clave. Te animamos a que explores las diferentes fuentes que hemos analizado, a que experimentes con los distintos estilos de diálogo y sobre todo a que escuches a tus personajes. Ellos tienen mucho que decir. Muchas gracias por acompañarnos en esta inmersión en el mundo del diálogo. Esperamos que te haya inspirado a seguir explorando el apasionante mundo de la escritura. Hasta la próxima.